Un vaquero encuentra a un lobo ártico encadenado con su perro. Lo que pasó después nadie lo creía. Elías no miraba el fuego. Miraba su mano. La mano derecha. La que había apretado el gatillo. La que había fallado. Había dejado de contar los días. Ya no marcaba calendarios. Ya no respondía a las cartas que llegaban, muy raras, de hombres que decían ser familia. Él no tenía familia. Tenía culpa. Y esa culpa, como el frío, no se calentaba con fuego ni con comida. Solo se hundía más profundo, cada invierno. Se levantó lentamente. Las rodillas crujieron como ramas heladas. Tomó su escopeta, la envolvió en un paño de lana desgastada, y se puso el abrigo de cuero que su hermano le dio antes de partir. El mismo abrigo que aún olía a tabaco y a risas. A vida. Hoy no hay presa, Koda, murmuró, sin mirarlo. Pero el hambre no espera. Koda abrió un ojo. Solo uno. Y lo miró. No con esperanza. No con obediencia. Con comprensión. Era un perro de raza mixta, casi blanco, con una mancha oscura en el pecho como una herida de nacimiento. Lo había rescatado de un contenedor en una carretera helada, hace 6 años. Lo encontró temblando, con las patas congeladas, y lo llevó en brazos durante 3 horas bajo la tormenta. Nadie creyó que sobreviviera. Pero Koda no solo sobrevivió. Se convirtió en su sombra. En su silencio. En su única voz cuando él ya no hablaba. Salieron al exterior. La nieve les llegaba hasta las rodillas. El viento cortaba como cuchillas. Elías caminaba con la mirada baja, siguiendo el camino que él mismo había trazado tantas veces, hacia el río congelado, donde los zorros venían a beber. Hoy, sin embargo, algo era distinto. Había sangre. No roja. No fresca. Azulada. Como si la vida misma hubiera sido congelada antes de derramarse. ¿Qué es esto?, susurró, cayendo de rodillas. La sangre formaba una línea. Delgada. Sutil. Como un hilo de seda rota. Y seguía, hacia el bosque de abetos negros, donde nadie entraba. Donde los viejos decían que los espíritus de los lobos aún caminaban. Koda se detuvo. No ladró. No gruñó. Solo se quedó inmóvil. Su cola, que nunca se movía, se levantó, ligeramente. Como si reconociera algo. Vamos, dijo Elías, levantándose. No es nada. Pero Koda no lo siguió. Se quedó. Miró hacia el bosque. Y luego, lentamente, como si alguien lo llamara desde el otro lado del hielo, comenzó a caminar. Sin mirar atrás. Sin esperar. Elías lo llamó. 1 vez. 2. 3. Koda. Vuelve. Nada. Entonces, el vaquero corrió. Corrió como no había corrido en años. Como si el alma se le escapara por los pies. La nieve se enganchaba en sus botas. El viento le gritaba en los oídos. Pero él no escuchaba. Solo seguía la huella. La sangre. Y el rastro de Koda. Y entonces, lo vio. Entre los árboles, bajo una rama rota por el peso de la nieve, estaba el lobo. Grande. Más grande de lo que cualquier hombre había visto. Pelaje blanco como la luna, pero manchado de sangre seca y heridas profundas. Sus patas traseras estaban encadenadas a un tronco con cadenas de acero gruesas como muñones. Las esposas estaban clavadas en la tierra, como si alguien hubiera intentado atrapar a un dios. Y junto a él. Incluso. No atacaba. No huía. Estaba sentado. Con la cabeza apoyada sobre el lomo del lobo. Como si fuera un hijo que abrazara a su padre moribundo. El lobo levantó la cabeza. Y miró a Elías. No con hambre. No con ira. Con dolor. Un dolor tan profundo, tan antiguo, que Elías sintió que su pecho se quebraba. Como si esa mirada lo hubiera visto, y lo hubiera entendido.
No, susurró, la voz rota. No puede ser. El lobo no movió un músculo. Solo respiró. Lento. Profundo. Como si cada aliento fuera un último suspiro. Y entonces, Koda levantó la cabeza. Miró a Elías. Y ladró. No un ladrido de advertencia. No un ladrido de miedo. Un ladrido de despedida. Elías cayó de rodillas. Las lágrimas se congelaron en sus mejillas antes de caer. No lloraba por el lobo. No lloraba por el perro. Lloraba porque, por primera vez en años, se sintió visto. No como el hombre que falló. No como el soldado que mató. Sino como alguien que aún podía sentir. El viento cesó. Solo quedó el silencio. Y el lobo. Y el perro. Y el hombre que, por primera vez en mucho tiempo, no quería huir. ¿Quién te hizo esto?, preguntó, con la voz quebrada, extendiendo la mano. ¿Quién te encadenó? El lobo cerró los ojos. Y una sola lágrima, fría como el hielo, resbaló por su mejilla. ¿Tú, también lo viste?, susurró Elías, sin saber si hablaba con el lobo, con Koda, o con su propio fantasma. El lobo no respondió. Pero su cola, esa cola gruesa, cubierta de hielo y sangre, se movió. Un leve temblor. Como si respondiera. Koda levantó la cabeza. Su aliento formó una nube blanca frente a la nariz del lobo. Luego, lentamente, como si fuera un ritual sagrado, puso su hocico sobre el cuello del lobo. Y respiró. Profundo. Como si estuviera tomando su esencia. Como si estuviera diciendo, no estás solo. Yo estoy aquí. Y él, también está aquí. Elías se acercó. Un paso. Otro. Sus botas crujieron en la nieve. El lobo no gruñó. No se irguió. Solo lo miró. Y en esos ojos, grises como el cielo antes de la tormenta, había algo que Elías no había visto en nadie desde que su hermano murió: aceptación. No soy tu enemigo, dijo Elías, con la voz rota, como si temiera que una palabra más fuerte lo hiciera desaparecer. No quiero hacerte daño. El lobo cerró los ojos. Una vez. Dos. Y luego, abrió la boca. No para morder. Para respirar. Y en ese aliento, algo cayó. Una pequeña pieza de cuero, desgastada por el tiempo, atada con un hilo de lana azul. Se deslizó por su hocico y rodó hasta los pies de Elías. Él lo recogió. Lo reconoció. Era un pedazo del collar que su hermano llevaba siempre. El que le había regalado antes de partir a la guerra. El que él mismo había arrojado al río, hace 5 años, gritando, no quiero recordar nada de ti. Ahora, estaba aquí. En el cuello de un lobo ártico. ¿Cómo?, susurró, apretando el cuero entre los dedos. Como si temiera que se disolviera. ¿Cómo lo tienes tú? El lobo giró la cabeza. Miró hacia el bosque, hacia el norte, donde el viento soplaba más fuerte. Y luego, volvió a mirar a Elías. Como si dijera, lo encontré. Lo llevé. Lo guardé. Porque él, también te buscaba. Koda se levantó. Caminó hasta Elías. Y se sentó junto a él. Sin pedir nada. Sin exigir cariño. Solo, presente. Elías se desplomó sobre la nieve. No lloró. No gritó. Solo apretó el collar contra su pecho, como si fuera la última brasa de un fuego que creía apagado. Entonces, algo se movió. Un crujido. Detrás de los árboles. No fue el viento. No fue el hielo. Fue un paso. Lento. Pesado. Como el de alguien que no quiere ser oído, pero que no puede dejar de venir. Elías se enderezó. Su mano buscó la escopeta. Pero no la tomó. No todavía. ¿Quién está ahí?, preguntó, con la voz más firme de lo que había estado en años. Silencio.
Luego, una sombra. Alta. Delgada. Cubierta de ropa raída y hielo. Una mujer. Con el cabello blanco como la nieve, pero los ojos, vivos. Tan vivos que parecían quemar la oscuridad. Se acercó sin prisa. Sus botas dejaban huellas que no eran de humano. Eran de alguien que había caminado demasiado tiempo entre el frío y el olvido. «No lo toques», dijo ella, con una voz que era un susurro de tormenta. «No lo toques, si no quieres que se vaya». Elías la miró. Sin entender. Sin miedo. Solo con una pregunta que le quemaba la garganta: «¿Quién eres?». Ella se detuvo a 3 pasos. Sus manos temblaban. No de frío. De dolor. «Soy la que lo salvó, cuando nadie más lo quería. Soy la que lo entrenó para volver a la naturaleza, y la que lo encadenó, porque él se negó a irse». Su voz se quebró. «Soy la que perdió todo, por amar a un lobo que se negó a dejar a su hijo». Elías miró a Koda. Luego, al lobo. Luego, de nuevo, a la mujer. «¿Tu hijo, es este perro?». Ella asintió. Una lágrima cayó. Se congeló en su mejilla antes de tocar la nieve. Koda era un cachorro perdido. Lo encontré en medio de una tormenta. Estaba a punto de morir. Pero, el lobo lo encontró primero. Lo llevó en los dientes hasta mi campamento. Lo dejó a mis pies, y se sentó a su lado. Durante 3 días. Sin comer. Sin dormir. Solo, mirándolo. Ella se acercó un paso más. Los científicos me dijeron que era imposible. Que los lobos no cuidan de perros. Que no sienten. Que no aman. Pero, él lo hizo. Y cuando me pidieron que lo separara, yo no pude. Su voz se volvió un susurro casi inaudible. Entonces, me acusaron de loca. Me quitaron el laboratorio. Me persiguieron. Y cuando intenté escapar con ellos, me capturaron. Me dejaron aquí, sola. Con las cadenas, y con el silencio. Elías miró las cadenas. Las manchas de sangre en el hielo. La forma en que el lobo no intentaba huir, porque ya no tenía fuerzas. ¿Y por qué no lo mataron?, preguntó, con la voz rota. ¿Por qué lo dejaron aquí, para morir? La mujer lo miró. Y por primera vez, sonrió. Una sonrisa triste. De alguien que ha visto el fin, y aún así, lo ama. Porque él, no es un lobo. Se detuvo. El viento se detuvo con ella. Él es el último lobo que recuerda cómo era el mundo antes de que los hombres lo convirtieran en una jaula. Y entonces, el lobo levantó la cabeza. Y miró a la mujer. Y ladró. Solo una vez. Pero no fue un ladrar. Fue un nombre. Elena, la mujer se derrumbó. Se arrodilló en la nieve. Y lloró como si el mundo entero hubiera muerto, y ella fuera la única que aún lo recordaba. Elías no se movió. Solo apretó el collar de su hermano contra el pecho. Y supo. No estaba solo. Nadie lo estaba. Y eso, era lo más aterrador de todo. Porque si esto era real, entonces, todo lo que creía sobre el mundo, era mentira. Y si el lobo lo recordaba, ¿qué más recordaba? ¿Qué más había visto? ¿Y qué más estaba por venir? Elías no respiró. Su cuerpo se tensó como un arco de cuero en invierno. Koda, que hasta entonces había estado quieto, como si estuviera esperando algo, se levantó de un salto. No gruñó. No ladró. Solo se puso entre el lobo y la sombra, con el pelo erizado, las patas temblando, pero su mirada, fija. Determinada. Como si supiera que esa sombra no venía a matar. No. Gritó Elena, de pronto, con una voz que no parecía suya. No lo toques. ¿No es de ellos? El lobo, que hasta entonces había estado inmóvil, como un monumento de hielo y dolor, levantó la cabeza. Y por primera vez, rugió.
No fue un rugido de furia. Fue un lamento. Un grito antiguo, profundo, que resonó en los huesos de Elías, en el pecho de Coda, en el alma de Helena. Como si el propio viento se hubiera quebrado. La sombra se detuvo. Y entonces, salió de entre los árboles. No era un cazador. No era un soldado. Era un hombre. Alto. Demasiado alto. Con la piel marcada por cicatrices de hielo, como si hubiera caminado por el norte durante décadas sin abrigo. Llevaba un abrigo hecho de pieles de lobo, pero no de lobos muertos. De lobos que habían sido liberados. Las pieles aún tenían el olor a nieve y a sangre fresca. En su mano, no llevaba un arma. Llevaba una cadena. La misma que ataba al lobo. Pero esta, estaba rota. Helena, dijo el hombre, con una voz que sonaba como el viento entre las montañas. ¿Por qué lo dejaste aquí? Ella no respondió. Solo se cubrió la boca con las manos. Temblaba. Elías se puso de pie. Lentamente. Con la escopeta aún en la mano, pero sin apuntar. Sin saber si debía disparar o arrodillarse. ¿Quién eres?, preguntó, con la voz más baja que había usado en años. El hombre lo miró. No con desprecio. No con odio. Con tristeza. Soy el último guardián de los que no fueron salvados, dijo. El que los llevó al norte, cuando los hombres los llamaban monstruos. El que los escuchó, cuando nadie más quería oírlos. Se acercó un paso. Las cadenas en su mano tintinearon, como si tuvieran vida propia. Este lobo, se llamaba Ursa. Fue el primero que aprendió a caminar entre los humanos, sin temerlos. Fue el primero que trajo a un cachorro perdido a una científica, porque sabía que ella lo amaría. Y cuando lo intentaron matar por ser diferente, él no huyó. El hombre se detuvo frente al lobo. Se arrodilló. Y extendió la mano. Él no quería escapar. Ursa lo miró. Y entonces, bajó la cabeza. No como un prisionero. Como un hijo que vuelve a casa. El hombre tomó su mejilla con la palma de la mano. La piel de Ursa estaba fría. Herida. Pero su mirada era cálida. Él no quería escapar, repitió el hombre, con los ojos llenos de lágrimas congeladas. Porque sabía que si se iba, Coda moriría. Elías sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Tú lo entendiste?, preguntó, con la voz rota. ¿Tú lo sabías? El hombre asintió. Todos los lobos saben. Pero pocos lo admiten. Ursa lo admitió. Y por eso lo encadenaron. Porque no era un animal. Era un corazón que eligió amar, cuando el mundo le dijo que no podía. Coda se acercó. Lentamente. Y se sentó a los pies del hombre. El hombre lo miró. Sonrió. Una sonrisa tan antigua, tan dolorosa, que Elías sintió que su propio corazón se quebraba. Este perro, no es tu perro, Elías. Elías lo miró, confundido. ¿Qué? Es el hijo de Ursa. El silencio fue tan profundo que Elías creyó oír el latido del hielo. ¿Qué? Ursa lo encontró. Lo alimentó. Lo protegió. Lo enseñó a cazar. A sobrevivir. A no tener miedo. Y cuando lo llevaron a la ciencia, cuando lo sometieron a pruebas, cuando lo llamaron anormal, Ursa lo buscó. Durante meses. A través de los bosques congelados. Hasta que lo encontró, y lo llevó de vuelta. El hombre se levantó. Miró a Elías. ¿Sabes por qué no lo mataron? Elías no respondió. Porque él no quería irse. Porque él sabía que si se iba, Coda moriría. El hombre se acercó a Helena. Y tú, lo dejaste aquí. Para que muriera. Helena sollozó. No pudo hablar. Solo levantó la mano. Y tocó la cadena. No, no lo dejé. Su voz era un susurro.
los hombres me llevaron. Me encerraron. Me dijeron que si lo liberaba, lo matarían. Que si lo protegía, perdería todo. Así que, pensé que si lo dejaba aquí, tal vez, alguien lo encontraría. Alguien que lo amara, como yo lo amé. El hombre cerró los ojos. Y lo hiciste, porque creías que el amor era una cadena. Helena se derrumbó. Y Elías, no sabía qué hacer. Porque en ese momento, el lobo, Ursa, se levantó. Lentamente. Con las patas temblando. Con las cadenas arrastrándose como serpientes muertas. Se acercó a Koda. Y lo miró. Y entonces, lo lamió. En la frente. Como un padre que besa a su hijo antes de partir. Koda no se movió. Solo cerró los ojos. Y una lágrima cayó. Sobre la nieve. Y se congeló. Entonces, Ursa miró a Elías. Y por primera vez, no fue con dolor. Fue con paz. Como si supiera que ya no estaba solo. Como si supiera que alguien lo había visto. El hombre se acercó a Elías. Ahora, tú eres el que tiene que decidir. ¿Decidir qué? Si lo liberas, y él se va. ¿Y si no lo hago? Entonces, morirá. Lentamente. Como un árbol que no puede crecer. Elías miró a Koda. Miró a Ursa. Miró a Helena. Y luego, miró su propia mano. La mano que había apretado el gatillo. La mano que había dejado de amar. La mano que, ahora, por primera vez en años, quería hacer algo diferente. Tomó la escopeta. Y la arrojó lejos. Cayó en la nieve con un golpe seco. Y entonces, se arrodilló. Y tomó una de las cadenas. Con sus manos desnudas. Y comenzó a tirar. No, susurró Helena. No puedes. No tienes fuerza. Elías no respondió. Solo tiró. Una vez. Otra. Y otra. Y mientras lo hacía, el lobo lo miraba. Y Koda se sentó a su lado. Y el hombre se quedó quieto. Y el viento dejó de gritar. Y en el silencio, Elías sintió algo que no había sentido desde que su hermano murió. No era esperanza. No era coraje. Era elección. La cadena crujió. Y se rompió. Con un sonido que pareció el eco de un suspiro antiguo. Ursa se liberó. Y se levantó. Miró a Elías. Y luego, caminó hacia el norte. Sin mirar atrás. Koda se levantó. Miró a Elías. Y luego, corrió. Detrás del lobo. Elías gritó. Koda. No. Pero Koda no se detuvo. Siguió. Y cuando llegó junto a Ursa, se detuvo. Y se sentó. Y miró a Elías. Con los ojos llenos de lágrimas. Y entonces, ladró. Una vez. Solo una vez. Pero no fue un ladrar de despedida. Fue un ladrar de, volveré. Y Ursa dio un paso. Y luego otro. Y se perdió entre los árboles. Helena se arrodilló. Y lloró. Y el hombre se acercó a Elías. ¿Lo crees? Elías no respondió. Solo miró hacia el norte. Donde la nieve caía. Y donde algo se movía. Otra sombra. Más grande. Y más silenciosa. Y Elías supo. No era el último. Y no era el final. Era el comienzo. Elías se quedó de pie. Las manos desnudas, rojas y sangrando por las heridas de las cadenas. No sentía el frío. No sentía el dolor. Solo sentía la ausencia. Koda se había ido. No con miedo. No con traición. Con elección. Y eso lo destrozaba más que cualquier bala. ¿Por qué?
murmuró, sin saber si hablaba con el viento, con Dios, o con su propio corazón muerto. Helena se arrastró hasta él. Sus dedos temblaban, pero logró tomar su mano. No para consolarlo. Para que la sintiera. Porque él no te dejó, dijo, con la voz quebrada como el hielo bajo sus pies. Te liberó. Elías la miró. ¿Qué? Cuando un lobo elige quedarse con un perro, no es por debilidad. Es porque el perro es su alma. Pero cuando un lobo elige irse, es porque el perro ya no necesita a su guardián. Ella apretó su mano con fuerza. Koda no te abandonó, Elías. Él entregó. El hombre de las pieles de lobo se acercó. No con arrogancia. Con solemnidad. Como si estuviera presenciando un ritual olvidado. Los lobos no aman como los hombres. No dicen, te quiero. No prometen. No lloran en público. Pero, cuando un lobo deja su cadena, y camina hacia el norte, es porque ha encontrado lo que nunca debió perder. Elías lo miró, sin entender. ¿Qué encontró? El hombre levantó la vista. Hacia el horizonte. Donde la nieve se fundía con el cielo. La libertad. Y la memoria. Un silencio pesado cayó. Tan denso que Elías sintió que el aire se volvía líquido. Entonces, un aullido. Lejano. Profundo. Como el latido de una montaña. Antigua. Helena se puso de pie de un salto. Eso no es Ursa. El hombre cerró los ojos. No. Es otro. Elías sintió un escalofrío que no venía del frío. ¿Qué quieres decir? El hombre bajó la voz, como si temiera que alguien lo oyera. Cuando Ursa fue capturado, no estaba solo. Había otros. Lobos que habían aprendido a caminar entre los hombres. Lobos que recordaban. Lobos que esperaban. Elías retrocedió un paso. Esperaban que alguien los liberara. Que alguien los recordara. Koda no había ido con Ursa para escapar. Había ido para llamarlos. La nieve comenzó a moverse. No por el viento. Por algo que caminaba. Entre los árboles. No uno. No dos. 3. 4. 5. Siluetas altas. Blancas. Con ojos que brillaban como estrellas caídas. Helena se cubrió la boca. Dios mío. No son lobos, si lo son, dijo el hombre. Pero no son animales. Una de las sombras se detuvo. Se inclinó. Y levantó la cabeza. Y ladró. No como Koda. No como Ursa. Como una voz. Una voz que Elías conocía. Elías. Él se quedó paralizado. ¿Quién? El lobo que había hablado, dio un paso adelante. Y entonces, Elías lo vio. En su pecho. Sobre la piel blanca. Una marca. Una cicatriz. En forma de corazón. Y en el centro, una mancha oscura. Como una mancha de sangre seca. No, susurró Elías, la voz desgarrada. No puede ser, sí, dijo el hombre, con lágrimas en los ojos. Es tu hermano. Elías cayó de rodillas. No por el frío. No por el miedo. Por el recuerdo. Su hermano. El que murió en la guerra. El que nunca volvió. El que él nunca lloró. Pero aquí estaba. No como un fantasma. No como un sueño. Como un lobo. Con los ojos de su hermano. Con la cicatriz que él mismo le hizo cuando eran niños. Cuando jugaban en el río. Cuando su hermano lo empujó, y él lo empujó de vuelta. Y ambos rieron hasta que les dolía el estómago. Y luego, su hermano le dijo, si algún día me pierdo, Elías, búscame en el norte. Donde el viento canta. Donde los lobos recuerdan. Elías se desplomó.
Lloró. No con gritos. Con un sollozo que salió de las profundidades de su alma. Un sollozo que llevaba 5 años encerrado. Te busqué, sollozó. Te busqué, en cada guerra. En cada silencio. En cada noche. Pero nunca, nunca pensé que... El lobo, su hermano, dio un paso más. Y luego, se sentó. Como Koda se sentaba. Como Ursa se sentaba. Y miró a Elías. Con los ojos de su hermano. Y luego, levantó la pata. Y la puso sobre la nieve. Y la arrastró. Haciendo una línea. Una sola línea. Y luego, otra. Y otra. Hasta que formó una palabra. Perdóname. Elías se desmoronó. No, no tienes que pedirme perdón. Fui yo quien te falló. Fui yo quien no te esperé. Fui yo quien te dejé solo. El lobo inclinó la cabeza. Y entonces, lloró. Una lágrima cayó sobre la nieve. Y se convirtió en un pequeño cristal de hielo. Y entonces, otro lobo se acercó. Y otro. Y otro. Todos con cicatrices. Todos con marcas. Todos con ojos que habían visto lo que los hombres no querían ver. Uno de ellos tenía una cadena aún atada a su cuello. Lotería. Pero no por fuerza. Por decisión. Se acercó a Elías. Y se sentó. Y puso su cabeza sobre las rodillas de Elías. Como Koda lo hacía. Como Ursa lo hacía. Como su hermano lo hacía. Elías no se movió. Solo extendió la mano. Y la puso sobre la cabeza del lobo. Y por primera vez, no sintió miedo. No sintió culpa. Sintió paz. ¿Están todos aquí?, preguntó, con voz apenas audible. ¿Todos los que se perdieron? El hombre de las pieles asintió. Los que fueron llamados monstruos. Los que fueron encadenados por amar. Los que fueron olvidados, porque los hombres no saben que el amor no tiene especie. Helena se acercó. Y puso la mano sobre la cabeza de otro lobo. Uno con un ojo ciego. Yo los encontré hace años. Cuando huyeron del laboratorio. Cuando se negaron a hacer estudios. Cuando decidieron ser almas. Elías miró a todos ellos. A su hermano. Un oso. A los otros. Y supo. Koda no se había ido. Se había convertido en puerta. Una puerta entre dos mundos. Entre los hombres y los que los recordaban. Y ahora, la nieve dejó de caer. El viento se detuvo. Y en el silencio, un aullido. Lejano. Pero claro. No de 1. No de 5. De 100. De 1000. De los que habían sido olvidados. De los que habían sido callados. De los que estaban volviendo. Elías se levantó. Sin miedo. Sin duda. Miró al lobo que era su hermano. ¿Qué debo hacer? El lobo lo miró. Y luego, giró la cabeza. Hacia el norte. Donde el cielo se rompía. Donde el hielo se partía. Donde algo estaba despertando. Y entonces, el lobo habló. Sigue el rastro. Elías asintió. Y por primera vez en su vida, no huyó. No se escondió. No se arrepintió. Tomó su abrigo. Y comenzó a caminar. Detrás de ellos. No como un vaquero. No como un soldado. Como un hombre que finalmente recordaba quién era. Y detrás de él, la nieve se movió. No por el viento. Por cientos de patas. Y cada una llevaba un nombre. Y cada nombre, sin rumbo. Sin mapa. Sin miedo. Detrás de él, 100 sombras.
100 ojos que brillaban como estrellas rotas. 100 almas que habían sido llamadas monstruos. Y que ahora lo seguían. No como bestias. No como amenazas. Como testigos. El hombre de las pieles, que no había dicho su nombre, pero que Elías ahora sabía que se llamaba Thor, caminaba a su lado, silencioso como el hielo bajo la luna. Helena iba detrás, con las manos entrelazadas, como si rezara. Y entre ellos, el lobo que era su hermano. Siempre a 3 pasos. Siempre mirándolo. Siempre presente. ¿Por qué me sigues?, preguntó Elías, sin voltear. ¿Por qué no te vas con nosotros? El lobo se detuvo. Y entonces, habló. No con palabras humanas. No con aullidos. Con una voz. Profunda. Cálida. Como el eco de un niño que canta una canción de cuna. Porque tú eres el último que me recuerda. Elías se detuvo. El aire se congeló. ¿Qué? Cuando te fuiste, cuando dejaste de llorarme, yo dejé de ser tu hermano. Y me convertí en algo más. En un eco. En una sombra que nadie quería ver. Pero tú nunca dejaste de escuchar. Elías sintió que su pecho se abría como un viejo cofre olvidado. Las lágrimas no cayeron. Se congelaron en sus ojos. Yo no supe cómo volver. No sabía cómo vivir sin ti. Así que dejé de vivir. El lobo se acercó. Y puso su hocico sobre la mano de Elías. La misma mano que una vez había apretado el gatillo. La misma mano que ahora temblaba. Tú no me perdiste, Elías. Me encontraste. Cuando dejaste de huir. Un aullido lejano se elevó. No de miedo. De llamado. Thorin se detuvo. Miró hacia el norte. El umbral está cerca. ¿Qué umbral?, preguntó Helena, con voz frágil. Thorin no respondió. Solo levantó la mano. Y en su palma, había una marca. Una cicatriz en forma de luna creciente. Cuando los primeros lobos fueron encadenados, no fueron por miedo. Fueron por poder. Porque sabían que ellos recordaban. Recordaban lo que los hombres habían olvidado, que la tierra no es propiedad. Que la vida no es propiedad. Que el amor no tiene dueño. Elías miró al lobo que era su hermano. ¿Qué hay allá? El lobo cerró los ojos. Y entonces, una imagen se formó en la mente de Elías. No como un sueño. Como un recuerdo. Un valle. Cubierto de nieve. Pero bajo ella, no había hielo. Había raíces. Gigantes. Negro. Vidas y entre ellas, una puerta. Hecha de huesos. De colmillos. De lágrimas congeladas. Y sobre ella, una inscripción. En una lengua que Elías nunca había oído, pero que entendía. Aquí descansan los que amaron sin ser amados. ¿Esa es la tumba?, susurró. El lobo negó con la cabeza. No. Es el nacimiento. Helena se acercó, temblando. ¿Qué quieres decir? Thorin habló, por primera vez, con una voz que no era suya. Como si el viento lo usara como instrumento. Hace 1000 años, los primeros hombres que vivieron en el norte, no cazaban a los lobos. Los escuchaban. Les contaban sus historias. Les pedían consejo. Porque sabían que los lobos recordaban lo que los hombres olvidaban. La memoria de la tierra. La memoria de los muertos. La memoria del amor verdadero. Pero, ¿qué pasó?, preguntó Elías. Los hombres empezaron a temer lo que no podían controlar. Entonces, mataron a los que recordaban. Encadenaron a los que amaban. Y quemaron los lugares donde los lobos cantaban. Helena se cubrió la boca. Entonces, esto no es un refugio. Es un altar. Thorin asintió. Y ahora, ellos han vuelto. No para vengarse.
para recordar. Un nuevo aullido sonó. Más cerca. Más fuerte. Más humano. Elías giró. Entre los árboles, una figura se movía. No era un lobo. Era un niño. Pequeño. Con ropa de cuero raído. Con ojos que brillaban como los de Ursa. Con una cicatriz en la mejilla, igual a la que él tenía. Elías, dijo el niño. Y su voz era la de su hermano. Cuando tenía 8 años. Elías cayó de rodillas. Javi. El niño asintió. Y levantó la mano. En su palma, una mancha de sangre. La misma que él había dejado en la nieve, hace 5 años, cuando gritó, «Te odio por no volver». Yo no te odié, hermano. Yo te esperé. Y cuando ya no volviste, yo me convertí en lo que tú temías. En un lobo. En un recuerdo. En un grito que nadie escuchó. Elías lloró. No con gritos. Con el silencio más profundo que el mundo ha conocido. Lo siento. Lo siento tanto. El niño se acercó. Y se sentó a su lado. Como cuando eran niños. Juntos. Bajo el sol. Antes de que el mundo se volviera frío. No necesitas pedir perdón. Necesitas recordar. Y entonces, el niño se desvaneció. No como un fantasma. Como una llama que se apaga cuando alguien enciende otra. Y en su lugar, una sombra. Más grande. Más antigua. Un lobo. Con el pelaje plateado. Con ojos que brillaban como el hielo en primavera. Y en su pecho, una marca. Una cadena. Lotería. Pero aún visible. Soy el primero. Dijo el lobo, con una voz que era el eco de 1000 años. Soy el que recordó cuando nadie más lo hizo. Soy el que llevó el primer hijo perdido a la primera científica. Soy el que enseñó a los hombres que el amor no necesita palabras. Solo presencia. Elías lo miró. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hoy? El lobo antiguo bajó la cabeza. Y entonces, una lágrima cayó. Y cuando tocó la nieve, germinó. Una flor. Blanca. Con pétalos como cristales. Porque tú, por primera vez, no has huido. Thorin se acercó. Y puso la mano sobre la flor. La tierra no olvida. Ni los lobos. Ni los hombres. Solo, se duermen. Y ahora, despiertan. Elías miró a los 100 lobos. A los que habían sido encadenados. A los que habían sido llamados monstruos. A los que habían sido olvidados. Y entonces, ellos comenzaron a hablar. No con palabras. Con imágenes. Con recuerdos. Con gritos. Con risas. Con abrazos que nunca se dieron. Con hijos que nunca volvieron. Con amores que nunca se dijeron. Elías cayó de rodillas. Y abrió los brazos. Yo los recuerdo. Yo los recuerdo todos. A cada uno. A cada llanto. A cada silencio. A cada alma que el mundo llamó bestia, pero que era un corazón que amó demasiado. Y entonces, la nieve se levantó. No por el viento. Por ellos. Los lobos se elevaron. No volaban. No corrían. Flotaban. Como si la tierra los abrazara. Y uno a uno, sus cuerpos se desvanecieron. No en polvo. No en humo. En luz. Luz blanca. Luz fría. Luz que brillaba como el alma de un niño que finalmente duerme en paz. Y cuando el último lobo desapareció, solo quedaron 2. El lobo que era su hermano. Código y Coda estaba sentado. A 3 pasos de Elías. Y miraba hacia el norte. Y entonces, habló. Ya no necesito ir contigo. Ya no necesito ser tu perro.
pero, ¿puedes ser mi padre? Elías no respondió. No con palabras. Con los brazos. Se levantó. Y corrió. Y abrazó a Coda. Con toda su fuerza. Con toda su culpa. Con toda su esperanza. Código y no se movió. Solo lamió su mejilla. Y entonces, el lobo que era su hermano, se acercó. Y puso su hocico sobre la cabeza de Elías. Y murmuró, ahora, ya no estás solo. Y el viento, por primera vez en años, esquina. No con tristeza. Con alegría. Y en el cielo, una estrella cayó. No como meteoro. Como luz. Y cuando tocó la tierra, nació una flor. Blanca. Con pétalos de hielo. Y sobre ella, una palabra. Recordar. Elías se arrodilló. Y besó la flor. Helena tampoco. Solo miraban. Hacia el norte. Donde la nieve ya no caía. Donde el aire ya no gritaba. Donde el silencio tenía voz. Y entonces, un susurro. No del viento. No de los árboles. De la tierra. Vuelve. Elías levantó la cabeza. ¿Quién? Tú. Dijo la voz, sin labios, sin boca, sin forma. Eres el último que recuerda. Y los que se fueron, te necesitan para recordarlos. Elías se puso de pie. ¿Qué quieres que haga? La voz no respondió. En su lugar, la flor de hielo se deshizo. Y en su lugar, una placa de piedra negra surgió de la tierra. Sin inscripciones. Sin nombres. Sin fechas. Solo una palabra. Recuerda. Thoren se acercó. Tocó la piedra con la palma. Y la piedra tembló. Esto no es una tumba. Es un votar. Un juramento hecho por los que fueron callados. Los que fueron encadenados. Los que fueron llamados bestias, porque amaban sin pedir permiso. Helena se arrodilló. Apoyó la frente contra la piedra. Yo los llamé anormales. Los diagnosticaron como patológicos. Les quitaron el nombre. Les pusieron números. Y cuando cuando él me miró con esos ojos, yo lo llamé mi hijo. Y ellos me llamaron locura. Su voz se quebró. Pero, ¿y si ellos tenían razón? ¿Y si el amor no es un error? ¿Y si ser diferente es la única forma de ser humano? Elías miró la piedra. Y luego, miró a Coda. ¿Y si ellos no eran lobos? ¿Y si nosotros nunca fuimos humanos? Un silencio pesado. Como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Entonces, Coda se levantó. No caminó. No trotó. Sí deslizó. Como si la nieve lo sostuviera. Se acercó a la piedra. Y levantó la pata. No para marcar. No para marcar territorio. Para tocar. Y cuando su pata rozó la piedra, la tierra se abrió. No como una grieta. Como una puerta. Y desde dentro, una luz. No blanca. No dorada. Azul. Como el cielo antes del amanecer. Como los ojos de su hermano cuando tenía 5 años. ¿Qué es eso? Preguntó Helena, con la voz rota. Thoren bajó la cabeza. El corazón del norte. El lugar donde los lobos guardan lo que los hombres olvidan. No es un refugio. No es un infierno. Es la memoria viva. Elías dio un paso. ¿Y si entro? Thoren lo miró. Y por primera vez, sonrió. Entonces, no volverás a ser un hombre. Volverás a ser lo que siempre fuiste. Coda miró a Elías. Y luego, miró hacia la puerta. Y ladró. No un ladrido. Y nombre. Elías.
Era la primera vez que Koda decía su nombre. No como un perro. Como un alma. Elías se detuvo. Miró sus manos. Las mismas manos que habían apretado un gatillo. Las mismas que habían dejado de abrazar. Las mismas que ahora estaban temblando. ¿Y si no puedo? Preguntó, con la voz quebrada. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? Koda se sentó. Y puso su cabeza sobre las patas. Y cerró los ojos. Y entonces, una voz surgió. No de Koda. No de Thorin. No de Helena. De la tierra. De la nieve. De la memoria. No necesitas ser fuerte, Elías. Necesitas ser verdadero. Una lágrima cayó de su ojo. Y cuando tocó la nieve, una flor nació. Otra. Y otra. Y otra. Cada una con un nombre. Javi. Osa. Helena. Incluso. Thor. Y luego, nombres que Elías nunca había oído. Nombres de niños que murieron en guerras. De mujeres que lloraron en silencio. De hombres que se perdieron en la soledad. Y cada flor era un alma. ¿Todos están aquí?, susurró. Todos los que amaron sin ser amados. Respondió la voz. Todos los que fueron callados. Todos los que fueron juzgados por ser diferentes. Elías miró a Koda. ¿Y tú? ¿Tú también estás aquí? Koda abrió los ojos. Y miró a Elías. Con una mirada que no tenía palabras. Solo sentimiento. Yo no soy un perro. Yo soy el puente. Y entonces, la puerta se abrió más. Y desde dentro, una mano se extendió. No humana. No animal. Ambas. Una mano con piel de lobo y dedos de niño. Y en su palma, un collar. El collar que Elías había arrojado al río. El collar que su hermano llevaba. Toma, dijo la voz. No es un recuerdo. Es un regalo. Porque tú ya no eres el que olvidó. Eres el que recordó. Elías se acercó. Temiendo. Temblando. Pero avanzando. Tomó el collar. Y cuando sus dedos lo tocaron, una imagen lo invadió. No un recuerdo. Una verdad. Su hermano no murió en la guerra. Murió antes. Cuando Elías lo llamó débil. Cuando lo abandonó en el bosque, por temor a que lo vieran llorar. Cuando lo dejó solo, para no tener que enfrentar su propia fragilidad. Y su hermano no lo odió. No lo perdonó. Lo amó hasta el último aliento. Y cuando murió, su alma no fue al cielo. Fue a la tierra. Y se convirtió en lobo. Para esperar. Para recordar. A encontrarlo. Elías cayó de rodillas. Apoyó la frente en el collar. Y lloró. No por culpa. No por pérdida. Por reconocimiento. Te amé, sollozó. Siempre te amé. Solo, no sabía cómo decirlo. Y entonces, la mano se cerró sobre la suya. Y una voz, la voz de su hermano, le susurró al oído, ahora, ya lo dijiste. La puerta se cerró. La luz se apagó. La nieve volvió a caer. Pero esta vez, no era fría. Era cálida. Como un abrazo. Thorin se acercó. Y puso una mano sobre el hombro de Elías. Ahora, tienes una misión. Elías lo miró. ¿Qué misión? Ser el guardián. No de los lobos. De los recuerdos. De los que nadie quiere ver. De los que nadie quiere oír. De los que el mundo llama locos, pero que son los únicos que aún aman. Helena se levantó. Sacó de su bolsillo un pequeño diario. Lo abrió. Y lo puso sobre la tierra. Este era mi diario.
Lo escribí para que alguien lo lea. Para que alguien sepa que no somos monstruos. Pero nadie lo leyó. Elías lo tomó. Lo abrió. Y leyó la primera página. Hoy, Ursa me miró con los ojos de un niño que ha perdido a su madre. Y yo no lo llamé animal. Lo llamé hijo. Y por eso, me llamaron loca. Pero si amar es locura, entonces, que el mundo se vuelva loco. Elías cerró el diario. Lo puso sobre la piedra. Lo leeré. Y lo contaré. A todos. A quien quiera escuchar. Thoren asintió. Entonces, no eres un vaquero. No eres un soldado. No eres un hombre que huyó. Elías lo miró. ¿Qué soy? Thoren sonrió. Y por primera vez, su rostro no era el de un anciano. Era el de un niño. Con ojos de lobo. Eres el que recuerda. Koda se acercó. Y se sentó a su lado. Como siempre. Pero ahora, no como un perro. Como un hermano. Y entonces, Elías levantó la vista. Y vio. En el horizonte. No un lobo. No una sombra. Una luz. Pequeña. Frágil. Como una flor de hielo. Y junto a ella, otra. Y otra. Y cada una, tenía un nombre. Y cada nombre, era un corazón que no se había roto. ¿Qué es eso? Preguntó Helena. Thoren susurró, los que aún están vivos, pero que ya no saben quiénes son. Los que han olvidado cómo amar. Los que creen que el dolor es su único hogar. Elías se puso de pie. Tomó el collar. Sujetó el diario. Y miró a Koda. Vamos. ¿A dónde? A encontrarlos. ¿Cómo? Elías miró al cielo. Y entonces, una estrella cayó. No como meteoro. Como una voz. Como un lamento. Como un llamado. Y Elías supo. No era el final. No era el comienzo. Era la llamada. Y él ya no huiría. Porque ahora, él era la voz. Código I. Estaba en eco. Y la nieve era su canción. Y el norte esperaba. Con los ojos abiertos. Con el corazón latiendo. Con los lobos llamando. Y Elías caminó. Sin miedo. Sin duda. Con el collar en el pecho. Con el diario en la mano. Con un perro que ya no era perro. Y con un alma, que por fin, había vuelto a casa. Y detrás de él, la tierra floreció. Una flor. Otra. 100. Elías caminó. Koda lo siguió. No como un perro. Como un hermano que ha vuelto de un viaje que nadie más podía hacer. Thoren y Helena se quedaron atrás. No por decisión. Por respeto. Porque algunos caminos, solo se caminan solos. La nieve ya no era solo nieve. Era memoria. Cada paso de Elías dejaba una huella que no se borraba. No por el frío. Porque la tierra la recordaba. Y cada flor que nacía a su paso, no era de hielo. Era de nombre. Mamá. Papá. Amigo. Hermano. No me dejaste solo. Elías no los leía. Los sentía. Como si cada flor fuera un latido que él nunca supo que había perdido. Y entonces, la luz se acercó. No con velocidad. Con presencia. Y cuando llegó, no era una persona. No era un lobo. Era un niño. Pequeño. Con cabello de nieve. Con ojos que no reflejaban el mundo. Sino, lo que el mundo había olvidado. Llevaba un abrigo hecho de pieles de lobos, pero no de animales muertos. De lobos que habían soltado su piel. Como si se hubieran despojado de lo que el mundo les había impuesto. Y en su mano,
Una cadena. No de acero. De esquina. De piedra tallada con símbolos antiguos. ¿Quién eres?, preguntó Elías, sin miedo. El niño lo miró. Y sonrió. Una sonrisa tan triste, que Elías sintió que su alma se partía. Soy el que nunca fue nombrado. Soy el que lloró en silencio. Soy el que el mundo llamó ruido, porque no hablaba como ellos querían. Elías se arrodilló. A su altura. ¿Qué quieres? El niño levantó la cadena. Y la dejó caer. La cadena no cayó al suelo. Flotó. Y entonces, habló. No con voz. Con recuerdos. Y Elías los vio. Un niño. En una ciudad. En una sala de hospital. Con cables en los brazos. Con luces que parpadeaban. Con gente que decía, no responde. No se comunica. Es un caso perdido. Pero él no era perdido. Él escuchaba. Escuchaba las voces de los lobos que vivían en el bosque de atrás. Escuchaba sus aullidos como canciones. Escuchaba sus pasos como latidos. Y cuando su madre lloraba, él le cantaba, con su mente. Con su corazón. Con su silencio. Y un día, la enfermera lo encontró. Sentado en la ventana. Mirando hacia el bosque. Con una flor de hielo en la palma. Y una palabra escrita en el vidrio, con su dedo, ellos me entienden. La enfermera lo denunció. Dijo que estaba obsesionado con animales salvajes. Lo encerraron. Lo sometieron a pruebas. Lo obligaron a hablar. A decir palabras. A repetir. A ser normal. Y él dejó de hablar. No porque no pudiera. Porque nadie quiso escucharlo. Y entonces, una noche, cuando todos dormían, él se escapó. Y caminó. Durante 3 días. Sin comida. Sin agua. Sin miedo. Hasta que, un lobo lo encontró. No para atacarlo. Para sentarse junto a él. Y allí, el niño dejó de ser un niño. Y se convirtió en, lo que el mundo llamó monstruo. No soy loco, dijo el niño, con la voz de un susurro que resonaba en los huesos de Elías. Soy el que aún puede oír lo que el mundo calló. Elías no respondió. Solo extendió la mano. Y el niño, la tomó. Y cuando sus dedos se tocaron, una imagen se abrió en la mente de Elías. No una imagen. Una memoria colectiva. Niños. Muchos. Con ojos vacíos. Con silencios rotos. Con manos que no querían tocar. Con corazones que no querían ser tocados. Y todos ellos, habían sido llamados enfermos. Pero en el bosque, los lobos los habían encontrado. No para curarlos. Para recordarles. Que no estaban solos. Que no estaban rotos. Que no estaban justo. Solo, distinto. Y Elías lo entendió. Koda no era un perro. Era un niño que había perdido la voz. Ursa no era un lobo. Era un padre que había perdido su hogar. Y este niño, era el puente. ¿Por qué me mostraste esto?, susurró Elías. El niño lo miró. Y por primera vez, sus ojos no estaban vacíos. Estaban llenos. De lágrimas. De recuerdos. De amor. Porque tú, fuiste el primero que me llamó, hermano. Cuando nadie más lo hizo. Cuando todos decían que era un caso perdido, tú lo llamaste. Alma. Elías sintió que su pecho se desgarraba. No por dolor. Por reconocimiento. Yo, no lo dije. No lo pensé. Pero, lo sentí. El niño asintió. Y eso, es más fuerte que cualquier palabra. Entonces, el niño levantó la cadena. Y la colocó sobre el pecho de Elías. No como una prisión. Como un cuello. Toma esto.
No es una cadena. Es una llave. Para abrir las puertas que el mundo cerró. Elías la tocó. Y sintió una voz. No una sola. 100. 1000 niños. Hombres. Mujeres. Ancianos. Con silencios. Con miedos. Con traumas. Con corazones que el mundo llamó demasiado sensibles. Demasiado raros. Demasiado lentos. Y todos ellos. Ve a los lugares donde nadie escucha. Ve a los hospitales. A las escuelas. A las celdas. A las casas donde el silencio es la única voz. No estás solo. Y si no te creen, enseña la cadena. Y si no la entienden, enseña tu corazón. El niño se separó. Y entonces, comenzó a desvanecerse. No como una sombra. Como una luz que se funde con el sol. ¿Te irás?, preguntó Elías, con la voz rota. El niño sonrió. Y sus ojos se volvieron grises. Como los de Ursa. Como los de Koda. Como los de su hermano. No me voy. Estoy aquí. En cada silencio que alguien teme. En cada mirada que nadie entiende. En cada corazón que el mundo llamó demasiado diferente. Y entonces, desapareció. Y en su lugar, solo quedó la cadena. Y una flor. Blanca. Con pétalos que brillaban como lágrimas. Elías la tomó. La puso sobre su pecho. Y la cadena se fundió con su piel. No como una marca. Como un recordatorio. Koda se acercó. Y puso su cabeza sobre la rodilla de Elías. ¿Ahora qué?, murmuró. Elías miró al horizonte. Donde las luces aún brillaban. Cada una alma. Una historia. Un silencio que esperaba ser escuchado. Ahora, vamos a encontrarlos. ¿Dónde? Donde el miedo los esconde. Donde el silencio los entierra. Donde nadie los llama por su nombre. Koda se levantó. Y caminó. Sin mirar atrás. Y Elías lo siguió. Pero esta vez, no iba solo. La cadena brillaba bajo la luna. Y cada paso que daba, la tierra respondía. Una flor. Otra. Otra. Y en cada una, un nombre. Luis. Ajustado. Jorge. No me oyes, pero yo te oigo. Y entonces. Una voz. Lejana. Frágil. Como un susurro de niño. Elías. Él se detuvo. ¿Quién? La voz se acercó. No de un hombre. No de un lobo. De una niña. De 10 años. Sentada en una esquina de una ciudad. Con los ojos vendados. Con las manos atadas. Con un cartel colgado del cuello, no habla. No responde. No vale la pena. Y ella, miraba hacia el norte. Y susurraba, ¿vienes a escucharme? Elías cayó de rodillas. Y lloró. No por ella. No por él. Por todos los que el mundo había llamado. Demasiado silenciosos para existir. Y entonces, la cadena en su pecho, se calentó. Y una voz, no de la niña. No de Koda. No de los lobos. De la tierra. Dijo, ahora, ya no eres el que recordó. Elías levantó la cabeza. ¿Qué soy? La tierra respondió, con un susurro que era el eco de 1000 almas, eres el que los hace hablar. Y ellos, ya no volverán a callar. Y detrás de él, la nieve se levantó. No por el viento. Por ellos. 100. 1000, 10.000. Silencios. Que ahora, iban a gritar. Y Elías, levantó la cadena. Y caminó. Hacia la niña.
hacia el mundo, hacia los que nadie quería ver. Porque ahora, él no era un vaquero. No era un soldado. Elías se acercó. No con pasos firmes. Con pasos de quien camina sobre el filo de un cristal roto. Koda lo siguió. Sin ladridos. Sin movimientos bruscos. Solo, presencia. La niña no lo vio. Pero sintió su llegada. Su respiración se hizo más lenta. Sus dedos, rígidos sobre los brazos de la silla, se relajaron. Un leve temblor. Como si su alma, por primera vez en años, recordara cómo latir. Elías se arrodilló frente a ella. A su altura. A su mundo. No dijo nada. No ofreció comida. No le preguntó su nombre. No intentó curarla. Solo, extendió la mano. Y dejó que la cadena que llevaba sobre el pecho, ahora parte de su piel, se deslizara suavemente hasta su palma. La cadena no era de metal. Era de memoria. De hielo y latidos. De aullidos que nadie escuchó. La niña no lo tocó. No lo miró. Pero, su dedo índice. El más pequeño. El que nadie notaba. Se movió. Una fracción de centímetro. Tocó la cadena. Y entonces, una voz. No de su boca. No de su garganta. De su alma. ¿Tú, también, no hablas? Elías no respondió con palabras. Respondió con silencio. Con mirada. Con corazón. Asintió. La niña no se movió. Pero su respiración, se quebró. Una lágrima. Una sola. Cayó. Sobre la cadena. Y la cadena, se iluminó. No con fuego. Con luz. Fría. Azul. Como el hielo bajo la luna. Y entonces, el silencio se rompió. No por gritos. No por llantos. Por recuerdos. Elías los vio. No como imágenes. Como sensaciones. Una niña de 5 años. En un salón de terapia. Con un espejo frente a ella. Y una voz que decía, mira tu cara. Sonríe. Di, hola, punto. Ella no podía. No porque no quisiera. Porque, no sabía cómo. Y cuando intentaba, los otros se reían. Es rara. No es normal. No vale la pena insistir. Y un día, su madre, con los ojos llenos de lágrimas, le dijo, si no hablas, nadie te amará. Y ella, decidió callar. No por rebeldía. Por amor. Porque si no hablaba, no la obligaban a fingir. No la obligaban a ser otra. Y entonces, empezó a escuchar. A los pájaros que cantaban sin razón. A los perros que ladraban en sueños. A los lobos que aullaban en la montaña, y que, en silencio, le decían, nosotros tampoco hablamos. Pero te entendemos. Y así, ella dejó de hablar. Y aprendió a sentir. Elías sintió cada palabra. Cada silencio. Cada miedo. Cada amor. Y cuando la lágrima se secó sobre la cadena, la niña abrió los ojos. No para verlo. Para verlo dentro. Y entonces, habló. No con voz. Con pensamiento. Con alma. Tú, eres como yo. Elías asintió. Y por primera vez, dijo algo que no había dicho en años. Sí. Yo también, dejé de hablar. Porque nadie quería escuchar. Y entonces, dejé de creer que valía la pena. La niña lo miró. Y por primera vez, su rostro no estaba vacío. Estaba, vivo. ¿Tú, también oyes a los lobos? Elías cerró los ojos. Y recordó. Recordó a Ursa. Recordó a su hermano. Recordó a Koda. Recordó a los 100 que habían sido llamados monstruos. Sí.
Los oigo. Y ellos, me oyen a mí. La niña levantó la cabeza. Y miró hacia el techo, donde una lámpara parpadeaba. Como si estuviera cansada. Entonces, no estoy sola. Elías sintió que su pecho se rompía. No con dolor. Con liberación. No.